Hola muchachos, ya vine, aquí el teniente Oxoplay del Servicio Especial de las Sombras, el coleccionista de las idols, para lo que sería una guía de Lobotomy Corporation, en la que hablaremos sobre los tipos de ordalias y sus niveles de color. Oxoplay. The Video Games with Sound Soldier Plays. Si bien las ordalias técnicamente podrían ser consideradas como anormalidades, a diferencia de las que se encuentran dentro de una unidad de contención para trabajar todos los días y extraer cajas de encefalina, estas aparecen de forma aleatoria con cada colapso de Clifford y son eventos que no podremos controlar de ninguna manera, ya que estarán influenciados por el azar y el propio avance de la gestión, tendiendo a complicarse más y más dependiendo del nivel del medidor global, mismas que empezarán a aparecer a partir del día número 6, junto con un mensaje de que han llegado a las instalaciones. Al igual que las anormalidades, pueden recibir un nivel de riesgo y este se determinará de acuerdo a la hora del día que aparezca en el pequeño recuadro a la derecha del medidor global, justo al lado del número de salas que están por ser afectadas por el colapso, alternando entre ellas junto con una clasificación en un color específico que te dará una noción rápida de lo que podrías esperar entre cada colapso. Este color sería diferente al de la clasificación de riesgo. Dicha clasificación sería amanecer, mediodía, anochecer y medianoche, las cuales irán apareciendo mientras más alto sea el nivel de colapso. Son entidades extremadamente peligrosas, ya que complican muchísimo más la gestión y pueden hacerte reiniciar el día actual un gran número de veces. Tendrás que realizar una supresión como lo harías con las anormalidades, y la única ventaja que ofrecen es que al terminar de hacerlo obtendrás un 10% de la cuota diaria total de cajas de encefalina como recompensa. Estas pueden deambular por los pasillos y otras cuantas pueden ingresar a las salas principales dependiendo de su propio set de habilidades y comportamiento. Lo más importante sobre estas entidades es el color, ya que el nivel de riesgo siempre será plano. Las de amanecer serán TET, las de mediodía HE, las del anochecer WAW y las de medianoche tendrán un riesgo de nivel ALED, pero unas podrán ser más complicadas que otras dependiendo del tipo de color y no tanto del nivel de riesgo, ya que este último es un sistema de clasificación más realista para anormalidades dentro de una unidad de contención, así que estos son los tipos de clasificación que más deben importarte alrededor de las ordalias. Índigo. Este tipo de color hace referencia a las ordalias que tienen una temática industrial bélica moderna y es exclusiva de un horario específico. Este tipo de ordalia es el más sencillo de manejar y con una buena gestión generalmente no llegarás a tener ningún problema. Cuando aparecen alrededor de las instalaciones se escucharán sonidos de vapor y vehículos que se ponen en marcha organizándose por grupos. Ámbar. Este tipo de ordalias ya tienen un nivel de dificultad más elevado y podrán despeinarte una gran cantidad de veces. Los horarios que maneja este color son amanecer, anochecer y medianoche. Su temática se basa principalmente en la comida y al igual que el tipo anterior atacarán en grupos numerosos de individuos, en este caso enjambres similares a los de la abeja reina, causando daño rojo a sus objetivos en todo momento. Cuando aparecen en las instalaciones se escucharán sonidos relacionados con excavaciones y golpes en la tierra. Carmesí. Aunque técnicamente el nivel de dificultad de estas no es tan exagerado, lo único que hace que estén posicionadas un poco más arriba es el simple hecho de que la del horario del amanecer es extremadamente inaceptable porque posee una serie de habilidades que afectan directamente a las anormalidades dentro de una unidad de contención. También aparecen en el horario de mediodía y anochecer, pero estas últimas dos no son tan complicadas como la que aparece al comenzar la mañana, así que recomiendo ampliamente prestar atención a esta, porque si bien no se organizan por grupos como los colores anteriores, es suficiente para hacerte reventar aún más teclados. Su temática se basa en carnavales y ferias de la prefectura que se componen principalmente de payasos, y no tienen idea de cómo detesto a los payasos.
Al llegar a las instalaciones se escucharán sonidos característicos de ese tipo de eventos y unas risas al final cuando las derrotas. Particularmente es el tipo de ordalia que más detesto y suelo reiniciar el día si la primera de ellas es la que va a aparecer en el amanecer. Tremendamente insoportables, por lo menos no son chicas mágicas extra, eso sería asquerosa y rigurosamente atroz. Verde. Nuevamente nos enfrentamos a un tipo de ordalia que se organiza por grupos, pero la única diferencia es que tienen la capacidad de actuar en solitario sin necesariamente ir en la misma dirección que el resto de dicho grupo. Estas pueden aparecer en cada uno de los horarios y su temática principal abarcará robots de combate con el único objetivo de matar con una variedad de armas que irán desde metralletas, sierras y picos afilados, junto con armas láser bastante especializadas con un alcance y velocidad de ataque bastante rápido, por lo que la cosa podría ponerse más complicada si te salen porque tiene la capacidad de entrar a todos los lugares disponibles desde pasillos hasta salas principales y ascensores, cosa que no puede hacer la ordalia de color ámbar, que sí accede a pasillos y salas pero no a ascensores. Al llegar a las instalaciones se escucharán sirenas, pero a veces parecen más como una especie de trompetas que se tocan cuando llegan refuerzos en medio de una guerra. Son muy peligrosas. Violeta. Este sería el equivalente a un riesgo máximo en una normalidad estándar, ya que absolutamente todos y cada uno de los horarios de este tipo de ordalia pueden complicarte las cosas a un nivel horrible, ya que serán una combinación entre la ordalia carmesí y la ordalia verde con unas mecánicas mixtas, siendo las más problemáticas las de los horarios del amanecer y de la medianoche, aunque también pueden aparecer en el horario de mediodía. Esta última es más manejable. Su temática principal se basa en la religión y se componen de varios artefactos y entidades tipo Eldritch con tentáculos que podrán afectar a las unidades de contención cercanas a ellas, reduciendo considerablemente la velocidad y capacidad de reacción al ejecutar la gestión general. Son muy difíciles cuando no se posee el equipamiento adecuado y casi siempre vas a necesitar la ayuda del protocolo conejo, al menos cuando hablamos del último horario. Podrás escuchar sonidos de cantos y música acorde. Blanca. Finalmente tendríamos las ordalias de tipo blanco que solo aparecerán única y exclusivamente a partir del día número 46. Al igual que el anterior, su nivel de dificultad es extremo y atacarán de forma individual al aparecer en distintos departamentos, causando todo tipo de daño que englobará a los 4 colores, es decir, rojo, blanco, negro y pálido. Si bien la primera parte de esta ordalia suele ser medianamente manejable, es la última la más complicada y su temática se basa en mercenarios y asesinos a sueldo con sus propias mecánicas que no necesariamente dependen del color en sí. Este es el primer desafío de endgame con el que te encontrarás cuando estés rumbo al día 50 y sin una estrategia apropiada tardarás bastante tiempo en avanzar. Cada una de estas ordalias tiene su propio nivel de dificultad y el tipo de estrategias que deberás ejecutar será completamente distinto entre sí, por lo que recomiendo bastante mirar las guías complementarias dedicadas a cada color, en donde podrás absorber los respectivos conocimientos para lidiar con ellas. Muchas gracias a Valen, nuestro miembro de nivel leyenda, por patrocinar este video y proporcionar combustible a este contenido. Apreciamos enormemente tu demostración de afecto. Si te están gustando estas guías, no olvides suscribirte para que tu trabajo como gerente sea más sencillo. Déjanos un like y coméntanos acerca de cualquier problema que estés teniendo con alguna anormalidad para ayudar. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.